Contexto histórico del expresionismo alemán. El expresionismo alemán fue un movimiento artístico y cultural de principios del siglo XIX, con su auge entre 1905 y 1925, que priorizó la expresión de las emociones y la experiencia subjetiva por encima de la realidad objetiva. Nació en una Alemania en plena modernización y crisis social, marcando profundamente la pintura, la literatura y de manera muy especial el cine. Pintura, el origen, se formaron dos grupos clave: Die Brücke, el puente, con un estilo más crudo y rebelde, y Der Blaue Reiter, el jinete azul, más abstracto y espiritual. Usaban colores violentos, trazos toscos y figuras deformadas para reflejar la angustia, la soledad y el rechazo a la sociedad burguesa. El cine y el impacto visual. Tras la Primera Guerra Mundial, el cine expresionista alemán revolucionó la industria al no tener grandes presupuestos. Los directores usaron la creatividad, decorados con geometrías imposibles, ángulos extraños y un manejo radical de las luces y sombras claroscuro. Temas recurrentes: la locura, el miedo y la alineación urbana. También tenemos la traición y el desespero posguerra. Obras del expresionismo alemán. Tenemos el gabinete del Dr. Caligari en 1920. ¿Por qué destaca? La obra cumbre, sus escenarios pintados con perspectivas deformadas simulan la mente de un loco. Tenemos también Nosferatu de 1922, que incluye en el cine la primera gran adaptación no oficial de Drácula, donde las sombras juegan un papel terrorífico y psicológico. En la parte de la pintura tenemos Calle con Buscona de rojo en Lucien Kincher. Muestra la alineación y la tensión en las calles de Berlín antes de la guerra usando formas afiladas. En resumen, el expresionismo alemán no buscaba que el arte fuera bonito, sino que fuera un espejo de las tensiones psicológicas y del caos de su época. Desde la perspectiva del expresionismo alemán, la estética se define como principio de deformación y subjetividad, distorsionando la realidad para expresar estados de ánimo basados en desasosiego o angustia. La influencia del cine expresionista alemán es incalculable. Los géneros del horror, el cine negro y el thriller deben gran parte de sus trucos y estilo al expresionismo. Desde el uso de fuertes contrastes de luz, sombras, ángulos de cámaras aberrantes, escenografías antinaturistas y decorados que transmitían desolación, locura y terror psicológico. Estos dos largometrajes utilizan la misma alteración de realidad para manifestar dos miedos distintos: locura y poder. El gabinete del Dr. Caligari, 1920. Su tema central está basado en la locura, la autoridad abusiva y la imposibilidad de distinguir la realidad de la fantasía. Observamos que el verde poco común de su tipografía produce incomodidad y rareza, preparándote para un mundo enfermizo. Maquillajes como máscaras, blancos, ojos hundidos, negros, dando un aspecto fantasmal de muerto viviente. Decorados pintados sobre lonas con paredes inclinadas, techos inexistentes, puertas de forma caótica desafiando la gravedad, generando una atmósfera desequilibrada, con sombras pintadas no proyectadas por la luz. Tintes de color: azul para representar la noche y pesadilla ámbar para el día. Con cámara estática, el movimiento está en las formas geométricas. Efectos de viñeteado cinematográfico, aumentando la sensación de claustrofobia de tal manera que sirve para dirigir la mirada al espectador. Siendo este un largometraje mudo, la música no busca ser bonita, es una traducción sonora de la locura y ansiedad.
Metrópolis 1927, basado en la lucha de clases, deshumanización por la máquina y la arquitectura, el poder y la opresión. A primera vista observamos maquetas gigantes, no pinturas como anteriormente, rascacielos, puentes colgantes y escultura, representando el control y el poder absoluto, el dinero y triunfo de la máquina sobre el hombre. Coreografía de obreros al caminar y simetrías obsesivas. Hace referencia a parte de la humanidad que se ha convertido en extensiones y esclavos de la máquina que operan. Iluminación, foco de luz directo y contraluces. Al enfocar directamente sobre el rostro al personaje, busca aislar al individuo de su entorno, haciendo énfasis, ya sea en la locura, terror o la gran diferencia de una iluminación con intenciones estéticas, para generar revelación, esperanza y asombro divino. Cambios de ángulo y planos generan una sensación de agobio buscando el desconcierto y el drama. Las imágenes que observamos pertenecen a una de las secuencias cumbres del cine mudo. Estéticamente es una obra maestra del expresionismo alemán, combinado con surrealismo. Estas imágenes de sobreimpresión múltiple no buscan realismo, sino plasmar un estado mental de distorsión de la realidad, así como también provocar emociones internas de miedo, lujuria y locura exagerada. Aunque Metrópolis es una película muda, no queda duda que su edición de imagen sigue el compás de la música, correspondiente a un sonido armonioso con el largometraje. Hola a todos, yo les voy a hablar sobre las características sociales y éticas del expresionismo alemán. Esto no surgió de la nada. Surgió desde la frustración, el trauma y la crisis que vivió Alemania desde la Primera Guerra Mundial. Primera característica, el trauma y el desencuentro social. Alemania, desde los 20 años, atravesó una crisis económica. Éticamente, el expresionismo alemán decidió ocultar esta realidad, en el cual se vivía pobreza, inestabilidad mental y mucho más. Decidieron mostrar la inestabilidad y el miedo de la población. Segunda característica, crítica a la autoridad y al militarismo. Los artistas del expresionista rechazaban la autoridad, lo que eran gobernantes, padres autoritarios y militares, detestaban el viejo orden y rechazaban la autoridad. Ellos culpaban por haberlos llevado al masacre del pueblo. En las películas, la autoridad puede llegar a verse como algo monstruoso, manipulador o demente. Deshumanización por la modernidad. Con la llegada de la industria y el crecimiento de las grandes ciudades, la sociedad sentía que el ser humano se estaba convirtiendo en una máquina más. El movimiento denunciaba la pérdida de la inestabilidad frente a la masa. Cuarta característica, una ética de la verdad interna. A diferencia del cine comercial, que buscaba entretener o evadir la realidad, la ética del expresionismo buscaba la honestidad. Para ellos, el arte debía reflejar el alma humana, con todos y sus luces, y sobre todo sus sombras, la locura y el lado oscuro que la persiguen. En resumen, social y éticamente, el expresionismo alemán fue el grito de protesta de una sociedad bota que prefería mostrar sus monstruos internos antes que fingir que todo estaba bien. Buenos días a todos. Imaginen un cine donde las paredes están torcidas, donde las sombras son monstruos alargados que cobran vidas y los personajes
parecen estar atrapados en una pesadilla. ¡Qué miedo!, ¿no? Pues no es una película de terror moderna, sino es el expresionismo alemán, una de las corrientes más influyentes y visualmente impactantes de la historia del séptimo arte. Les habla Rómulo Jiménez y hoy quiero compartir con ustedes un breve análisis de las películas del expresionismo alemán. Hoy vamos a adentrarnos a ese mundo de luces y sombras donde visionarios y directores cambiaron las reglas del cine para siempre. ¡Bienvenidos! La primera película, titulada De la mañana a la medianoche, dirigida por Karl Heinz Martin, aún impactante hoy en día, basada en una obra de teatro de George Kaiser. La historia se centra en un cajero de banco que roba dinero tras quedar prendado de una elegante clienta. Impulsado por la lujuria, le ruega que se vaya con él, pero ella se ríe en su cara. Desconsolado por tener que regresar a su monótona vida familiar, el cajero huye, decidido a encontrar el placer y la pasión que tanto anhela. Sin embargo, lo persiguen constantemente visiones de muerte y su relación con el dinero robado pronto se deteriora. Martin ya había dirigido la obra en el escenario, donde intentó desconectarla de la realidad, algo que llevó aún más lejos con la película, utilizando un estilo minimalista similar a un boceto, para acercarla a las emociones subjetivas desde el punto de vista del cajero. En la segunda película, titulada El Golem, ¿Cómo llegó al mundo?, dirigida por Paul Wegener y Karl Bose, el Golem, ambientada en el siglo XVI, es un ser artificial de arcilla creado mediante magia cabalística. Representa a la criatura descontrolada y es una metáfora sobre los peligros del ser humano jugando a ser Dios. En el gueto de Praga, el rabino Log moldea un golem de arcilla con la intención de proteger a su comunidad de una terrible tragedia que ha visto anunciada en las estrellas. Locke invoca entonces al espíritu astral, desesperado por aprender de él la palabra mágica que dará vida al golem. En la película Sombras de Advertencia, un ilusionista utiliza las famosas sombras reveladoras del expresionismo alemán para crear una obra moralizante para un grupo de amigos adinerados reunidos en una mansión. El conde Fritz Kornet, quien ha invitado a los comensales, está consumido por los celos hacia su hermosa y joven esposa. Y con razón, el espectáculo de sombra sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la El espectáculo de sombras sirve como advertencia sobre las consecuencias del adulterio y la posesividad. Los ojos saltones y los rasgos distorsionados de Kornet son característicos del estilo expresionista clásico, ya que sus sentimientos antinaturales contorsionan su rostro y su cuerpo hasta convertirlo en algo inhumano. En esta última película, titulada Las manos de Orlak, dirigida por Robert Wiene, en este relato de terror corporal traumático, un pianista de concierto llamado Paul Orlak recibe un trasplante de manos tras sufrir un horrible accidente de tren. La revelación de que sus nuevas manos pertenecieron a un asesino llamado Basur le destroza la vida. Además de no poder volver a tocar el piano, teme verse atraído por la violencia y está demasiado aterrorizado como para siquiera acariciar a su esposa. Conrad Veidt ofrece una interpretación fascinante del pianista traumatizado, con un estilo expresionista atormentado y monstruoso, como un hombre aterrorizado por su propia capacidad para el mal.
Por su parte, un lascivo, Fritz Cornell, interpreta a Nera, un amenazante asociado de Basur, proveniente del mundo criminal, y aparece de forma memorable, con una cabeza incorporada que se cierne sobre la cama de Orlac. La fotografía de Hel Dunkel, de Asesino, las ha adaptado 2 veces e inspiró aún más películas, aunque pocas logran igualar su atmósfera de amenaza constante y autodesprecio.